al infierno. El Liberty Lily llevaba realizadas 23 misiones, o incluso más, si contamos aquellas en las que no había podido soltar sus bombas y que no entraban en el recuento del Estado Mayor. Quedaban 2 por cumplir antes de volver a casa. Sin embargo, yo veía a los chicos cansados y deprimidos desde la desaparición en Alemania de John Seaborn, a quien llamábamos el Indio, y tras la muerte de Sam Friedman durante aquella misma misión. Seaborn no tenía familia. Nadie reclamó su cuerpo. Y a pesar de todo, no habíamos podido ocultar la muerte de Friedman, pues se había decidido explotarla por el bien de la operación. Pat, su esposa, se había mostrado digna del sacrificio de su marido y había respondido espontáneamente a las preguntas de la prensa, que se había adueñado del drama que estaba viviendo. Su oficio de modelo había hecho menos terrible la tarea y se había prestado con gran corazón a las puestas en escena del Departamento de Propaganda de Washington. Estados Unidos había enmudecido ante su desamparo y quizá gracias a ella el país había recuperado la fe en sus valores y parecía comprender mejor nuestras acciones en Europa. Desde agosto de 1944 París estaba liberada y nosotros orgullosos de haber empujado a los alemanes a la otra orilla del Rin. Pero en el lejano oriente, los enfrentamientos habían adoptado un tinte doloroso. Los hombres caían por millares. Nuestros servicios de propaganda trabajaban bien. En Iwo Jima, 2 reporteros habían inmortalizado la conquista del monte Suribachi, y junto con las mías, aquella imagen permanecería muchos años en el recuerdo de la gente. Pero allí abajo nadie veía el resultado del conflicto. En cuanto a nosotros, nuestro programa mediático estaba completado en gran medida. Había enviado suficientes imágenes al Pentágono para montar una eficaz película de propaganda. Nuestra acción se colaba en la primera página de todos los diarios estadounidenses, pero los alemanes también los leían, por lo que sabía que nos habían apuntado al comienzo en la lista de qué aviones debían abatir. Una muerte más no habría añadido nada a la leyenda. Entonces decidí acortar el programa en curso. El próximo vuelo sería el último. Me propuse convencer a mis superiores de la urgencia de aquella retirada. Los hombres habían perdido la energía. Ya no salían de la base y contaban las semanas que les faltaban para volver a casa. Su única obsesión a partir de ahora, sobrevivir. Jerry, el copiloto del Liberty, se había separado de la tripulación para tomar los mandos de otro B-17, el Montana Yankee. Por fin conseguía lo que tanto ansiaba. Yo entonces dudaba si separarme de los más frágiles. Kowalski, el polaco, armado con su fe, no lo dudaba. Bácaro, por orgullo, aún no había terminado con el enemigo nazi. William ya no estaba operativo. Y Doherty, enfrascado en sus conflictos conyugales, estuve tentado de eliminarlo. Pero el futuro demostraría que habría sido un error. Le mostré al Estado Mayor las últimas imágenes que habíamos tomado. Por supuesto, incluyendo a Gable para seducirles, pero también a Sam Friedman para convencerles de que pusieran fin a la misión del Liberty Lily antes de que se produjera una hecatombe. La película ya tenía buen aspecto. Aceptaron. Sin embargo, tuve que hacer una concesión. El Liberty llevaría a cabo una última misión. Una gran operación estaba en marcha y se habían movilizado todos los bombarderos disponibles. Para aquella última misión, quise enseñar a mis chicos de lo que era capaz. O quizá, me quise demostrar algo a mí mismo. Iba a ocupar el puesto de William, nuestro cámara,
La muerte del indio le había afectado tremendamente y tuvimos que hospitalizarlo. Aquella mañana del 19 de febrero de 1945, en la sala de operaciones del mando de la base, la tripulación vio al oficial de vuelo dibujar un trazo desde la chincheta que señalaba nuestra base hasta un punto de retaguardia en Alemania. Fue como si se nos hubiera caído la máscara de oxígeno. Sería sin duda una misión excepcional. Berlín. Gracias a Dios, Friedman no participaría. No habría aceptado bombardear su ciudad natal. El padre Stork, el pastor de la base, que a menudo había enterrado a nuestros muertos, acompañado a nuestros heridos y consolado a los más débiles, nos murmuró al oído: que conozcan el infierno. Ver a un religioso apoyar nuestras acciones fue para todos un empujón inestimable. Nos acompañó todo el tiempo que duraron los preparativos de despegue, tranquilizando a unos, animando a otros. Todos ellos le deslizaban en la manga una última carta para la familia. Nuestro avión estaba destrozado, con sus grandes neumáticos gastados y orificios en la carlinga que reflejaban sus más de 20 misiones de combate, y aquello desataba nuestra angustia. Lo habíamos reparado como habíamos podido. Las ametralladoras se encasquillaban, la puerta estaba estropeada. Lo llamábamos la aspiradora con bombas, de tan deteriorado como estaba. Tenían un aspecto curioso. Cada uno se había expresado a su manera. Fechas importantes de su vida, caricaturas y poemas grabados por toda la carlinga. Una inmensa pintada que le iba a enviar a los alemanes un mensaje desde el infierno. 2000 aviones deberían sobrevolar Berlín. A nuestros flancos, el escuadrón se componía de varias unidades de la Fuerza Aérea Real Británica. Tardamos en ocupar nuestros puestos. Una vez cerrada la compuerta, nos sentimos como encerrados en un ataúd. Entonces sentí lo que habían vivido mis chicos durante todo aquel año. Por fin despegamos. Para el Estado Mayor, la operación sería un símbolo de nuestra fuerza, al arrasar la capital del Reich, con una avalancha de bombas. Y por primera vez, y también por última, Gary iba a pilotar el Lily a la cabeza de la formación. La campiña inglesa se desperezó en una ligera bruma. Pero yo distinguía los pequeños pueblecitos, muy tranquilos, en los que los hombres imaginaban sus conquistas del día anterior, tomando el desayuno con el recuerdo de sus arrumacos. Sin embargo, la atmósfera era pesada. Evitábamos mirarnos. ¿Quién desaparecería aquella tarde? Los hombres se preparaban para afrontar su destino, sin maquillaje ni escapatoria. Sobre el Canal de la Mancha, sabíamos que nuestros aviones aparecerían en los radares enemigos. Y a varios kilómetros, los jóvenes pilotos alemanes, requeridos para enfrentarse a nosotros, probablemente sintieran la misma angustia que nosotros. En ruta para una maravillosa jornada sobrevolando Alemania, anunció Gary por el canal interno. Era la primera vez que transportábamos bombas incendiarias, cuya bola de fuego, gracias al viento, se propagaría varios kilómetros. Los obuses con fósforo sin duda producirían unas imágenes estupendas. Pero la respuesta alemana amenazaba con ser terrible.
Al otro lado del Atlántico, el sol estaba a punto de salir sobre nuestras familias, divididas entre la angustia de desconocer nuestra suerte y la alegría de vivir en un país libre, y a pesar de todo, apenas afectado por las consecuencias de la guerra. Los hombres mantenían cierto contacto con sus allegados, llevando con ellos numerosos recuerdos, amuletos de todo tipo, destinados a conjurar la suerte. Una pata de conejo, una foto, una medalla religiosa o un rosario, que muchos repasaban a las horas más intempestivas. Ya lo habíamos filmado en anteriores misiones. Aquellas imágenes resultaban enternecedoras para las familias. Al cabo de un tiempo, los cazas que nos escoltaban dieron media vuelta. A partir de allí continuaríamos nuestra ruta sin protección. Friedman nos lo había dicho muchas veces. En Europa había campos de exterminio. Decía que el mando sabía dónde estaban aquellos campos, y de hecho otras unidades los habían fotografiado. Pero para los ataques aéreos no eran una prioridad. Sam no entendía aquella fría lógica. Bombardear las vías del tren habría evitado que los convoyes sacaran a los deportados hacia Polonia. Dick, el nuevo navegante, señaló hacia la vertical la existencia de uno de aquellos campos. Cruzamos las miradas y por primera vez en mi vida estuve tentado de desobedecer y haber ordenado soltar la carga de bombas. El Liberty Lily continuaba su vuelo. Pero extrañamente, ningún disparo de las baterías antiaéreas enturbiaba la misión. Gary parecía tranquilo. Era el único. Todos calculaban mentalmente las probabilidades que tenían de salir de aquello. Las estadísticas eran desalentadoras. ¿Cuántos pilotos habían sobrevivido a 25 misiones? El aire se enrarecía. Nuestro corazón latía cada vez más fuerte. Estábamos tan nerviosos que con cada sacudida tendíamos a decir, es el final. Después de horas y horas rezando, las luces de una ciudad aparecieron en medio de la noche. ¿Sería Berlín? En Inglaterra el Estado Mayor había perdido nuestra posición y las llamadas apuradas del mando resonaban en el vacío. Gary no respondía. ¿Estaría la radio estropeada? Entonces llegó la orden de bombardear la ciudad. El bombardeo duró 90 segundos. Una eternidad. La espesa humareda que llegaba desde el suelo se mezclaba con la de los B-17 en peligro. Para hacernos aceptar lo que era moralmente inaceptable, nos aseguraron que habían evacuado a los civiles y que tan solo habíamos bombardeado fábricas de armamento vacías de personal. Y nos lo creímos. ¿Habíamos bombardeado Berlín? No lo sabíamos. La ciudad no era más que una tempestad de llamas. Pero en vista de las bombas soltadas, las probabilidades de que sobrevivieran los civiles eran nulas. ¿Qué eran para nosotros? Enemigos. Cuando volviésemos a nuestro país, seríamos héroes. Y sin embargo, para los alemanes, éramos unos indeseables. Sin embargo, no éramos nada de aquello. Simplemente soldados.
El amanecer que se desperezaba nos aportaba cierta dosis de sosiego. Los hombres tenían hambre. Pensaban en su siguiente almuerzo y se preguntaban si la chica que les esperaría aquella noche sabría consolarlos. Gary parecía absorto, con la mirada perdida en el horizonte. Aquel ataque sería el punto culminante de la película. Las imágenes serían de gran calidad. En la cabina hacía frío, pero por nuestras frentes caía sudor. Yo tenía la boca seca y me temblaban las rodillas. El avión seguía su ruta hacia el este. ¿Por qué no volvíamos? ¿Hacia qué desconocido destino nos dirigía Gary? De repente, un ametrallador gritó: «¡Enemigo a las 2!» Y los vi echarse sobre nosotros. El olor agrio de la cordita me indicó que nuestros artilleros ya habían empezado a disparar. «Enemigo a las 9. Enemigo a las 3. Después, los ametralladores indicaron enemigos procedentes de todos lados. Los cazas enemigos se abalanzaban sobre nosotros cual enjambre de abejas. Bácaro entonó un cántico a voz en grito. Más para tapar el ruido infernal de las ametralladoras que por verdadera devoción. Invadido de temblores, otro gritó: «Voy a morir». El navegante también empezó a rezar. Se había equivocado de dirección y Gary había metido de lleno al escuadrón en la nube de cazas alemanes que nos perseguía. Entonces Doherty hizo sonar la carga. Atacaban por todas partes, corriendo riesgos innecesarios. Pero otros pilotos más experimentados nos atacaban tranquilamente de frente. Aviones de todos los colores atravesaban el cielo. El combate causó estragos y por los interfonos los gritos de los ametralladores traducían su intensidad. El avión parecía no estar bajo control. Gary parecía indiferente al peligro. ¿Seguía estando lúcido? Me deslicé dentro de la cabina, donde seguía agarrando la palanca, que amenazaba con arrancarse del suelo. Mi miedo se acrecentó. Tras un instante que nos pareció interminable, el copiloto se hizo con los mandos. Los desperfectos eran considerables. Hombres muertos, asientos destrozados en el avión, ametralladoras volando por todas partes. Las comunicaciones de a bordo se interrumpieron. El espectáculo se volvió irreal. El exceso de intensidad provocado por la tensión se transformó en alucinación. ¿Nos habíamos vuelto locos? A mi izquierda, dos aparatos se volatilizaron en una explosión naranja. Vi cuerpos volar por los aires. Aviones portadores de mala suerte. Era el Montana Yankee, el avión del que Gary se había ocupado como copiloto. Me giré. No vi a nadie. Ningún B-17 por detrás y nadie a los flancos. Estábamos solos. 1 hora y media después del inicio del ataque, me invadió una extraña sensación. Seguíamos con vida. Tony Bácaro vería la respuesta a sus plegarias. Gary había retomado los mandos del aparato. Sonreía extrañamente. Mientras tanto, sobrevolábamos imposibles cumbres nevadas y el avión parecía dar vueltas sobre un mismo punto. Sol al este, sol al oeste. ¿Qué estaba pasando? ¿Un mal sueño? Teníamos el estómago revuelto por la violencia del combate. Se respiraba el miedo.
En pocos segundos habíamos visto más de lo que mucha gente verá en toda su vida. Lo que escribía en los guiones de las películas era falso. Escribía sobre hombres que desconocían el miedo. Pero la realidad era totalmente distinta. Sudor, cuerpos ensangrentados, el olor agrio de cordita y de muerte mezclados, los gritos ensordecedores de hombres llorando como niños, un trabajo sucio, una guerra sucia. Al traspasar el Canal de la Mancha, se nos unieron los cazas de acompañamiento, por fin. El circuito hidráulico estaba inutilizado y los frenos no respondían. Nos habíamos reagrupado en la parte delantera del avión y habíamos esperado el aterrizaje. Muchos hicimos la señal de la cruz. Dios respondió a nuestras plegarias. El avión se detuvo en la parte delantera de la pista tras un breve coletazo. 385 aviones faltaron a la revista. Aquella noche, la fiesta programada en la base con las chicas del campamento vecino fue anulada. No estábamos de humor para reír. A la hora del análisis, nos confirmaron que aquel día habíamos bombardeado Berlín. Yo había enviado mis imágenes a Washington. Eran de un realismo insólito. La película Liberty Lily tuvo un éxito rotundo. Los estadounidenses vieron en ella un rayo de esperanza. El paseo de despedida también nos puso a prueba. Londres, París. Allí, Doherty, que había olvidado a Norma Jean, llamó la atención al bailar con Marlene Dietrich, que, como Stewart y Gable, había puesto su fama al servicio del país. El Liberty volvió a tocar suelo estadounidense en abril de 1945. Los hombres respondieron a las preguntas de la prensa. Se habían preparado cuidadosamente las respuestas para no dar a entender ningún paso en falso. Entre el público, Pat Friedman escuchaba atentamente el relato de la epopeya que se había llevado la vida de su marido. Me acerqué a ella, pero giró la cabeza. La agarré. Unos años más tarde se convertiría en mi esposa. Al término de la ceremonia, Gary vino a verme y después de un largo silencio, me preguntó qué habría pasado si el avión también hubiese desaparecido en esa última misión. Ya no estábamos atados por ninguna orden de confidencialidad. Les conté la verdad. Otros dos B-17, el Memphis Belle con William Wyler y el Stormy Weather, cumplían el mismo trabajo desde el inicio de la operación. Con una molestia no disimulada, le confesé que habríamos cambiado simplemente el título de la película. Al final de esta historia, cerré mi caja de recuerdos. Tenían los ojos vidriosos. Pat me puso la mano en el hombro. La miré y nos comprendimos al instante. No daré respuesta a las propuestas de Hollywood. Esta historia no la contaré. Pero puede que un día escriba la verdadera historia del Liberty Lily. Ametralladores traducían su intensidad. El avión parecía no estar bajo control. Gary parecía indiferente al peligro. ¿Seguía estando lúcido? Me deslicé dentro de la cabina, donde seguía agarrando la palanca, que amenazaba con arrancarse del suelo. Mi miedo se acrecentó. Tras un instante que nos pareció interminable, el copiloto se hizo con los mandos. Los desperfectos eran considerables. Hombres muertos, asientos destrozados en el avión, ametralladoras volando por todas partes.
Las comunicaciones de a bordo se interrumpieron. El espectáculo se volvió irreal. El exceso de intensidad provocado por la tensión se transformó en alucinación. ¿Nos habíamos vuelto locos? A mi izquierda, dos aparatos se volatilizaron en una explosión naranja. Vi cuerpos volar por los aires. Aviones portadores de mala suerte. Era el Montana Yankee, el avión del que Gary se había ocupado como copiloto. Me giré. No vi a nadie. Ningún B-17 por detrás y nadie a los flancos. Estábamos solos. 1 hora y media después del inicio del ataque, me invadió una extraña sensación. Seguíamos con vida. Tony Vaccaro vería la respuesta a sus plegarias. Gary había retomado los mandos del aparato. Sonreía extrañamente. Mientras tanto, sobrevolábamos imposibles cumbres nevadas y el avión parecía dar vueltas sobre un mismo punto. Sol al este, sol al oeste. ¿Qué estaba pasando? ¿Un mal sueño? Teníamos el estómago revuelto por la violencia del combate. Se respiraba el miedo. En pocos segundos habíamos visto más de lo que mucha gente verá en toda su vida. Lo que escribía en los guiones de las películas era falso. Escribía sobre hombres que desconocían el miedo. Pero la realidad era totalmente distinta. Sudor, cuerpos ensangrentados. El olor agrio de cordita y de muelín. No lo sabíamos. La ciudad no era más que una tempestad de llamas. Pero en vista de las bombas soltadas, las probabilidades de que sobrevivieran los civiles eran nulas. ¿Qué eran para nosotros? Enemigos. Cuando volviésemos a nuestro país, seríamos héroes. Y sin embargo, para los alemanes, éramos unos indeseables. Sin embargo, no éramos nada de aquello. Simplemente soldados. El amanecer que se desperezaba nos aportaba cierta dosis de sosiego. Los hombres tenían hambre. Pensaban en su siguiente almuerzo y se preguntaban si la chica que les esperaría aquella noche sabría consolarlos. Gary parecía absorto, con la mirada perdida en el horizonte. Aquel ataque sería el punto culminante de la película. Las imágenes serían de gran calidad. En la cabina hacía frío, pero por nuestras frentes caía sudor. Yo tenía la boca seca y me temblaban las rodillas. El avión seguía su ruta hacia el este. ¿Por qué no volvíamos? ¿Hacia qué desconocido destino nos dirigía Gary? De repente, un ametrallador gritó: «¡Enemigo a las 2!» Y los vi echarse sobre nosotros. El olor agrio de la cordita me indicó que nuestros artilleros ya habían empezado a disparar. «Enemigo a las 9. Enemigo a las 3. Después, los ametralladores indicaron enemigos procedentes de todos lados. Los cazas enemigos se abalanzaban sobre nosotros cual enjambre de abejas. Vaccaro entonó un cántico a voz en grito. Más para tapar el ruido infernal de las ametralladoras que por verdadera devoción. Invadido de temblores, otro gritó: «Voy a morir». El navegante también empezó a rezar.
Se había equivocado de dirección y Gary había metido de lleno al escuadrón en la nube de cazas alemanes que nos perseguía. Entonces Doherty hizo sonar la carga. Atacaban por todas partes, corriendo riesgos innecesarios. Pero otros pilotos más experimentados nos atacaban tranquilamente de frente. En Inglaterra el Estado Mayor había perdido nuestra posición y las llamadas apuradas del mando resonaban en el vacío. Gary no respondía. ¿Estaría la radio estropeada? Entonces llegó la orden de bombardear la ciudad. El bombardeo duró 90 segundos. Una eternidad. La espesa humareda que llegaba desde el suelo se mezclaba con la de los B-17 en peligro. Para hacernos aceptar lo que era moralmente inaceptable, nos aseguraron que habían evacuado a los civiles y que tan solo habíamos bombardeado fábricas de armamento vacías de personal. Y nos lo creímos. ¿Habíamos bombardeado Berlín? No lo sabíamos. La ciudad no era más que una tempestad de llamas. Pero en vista de las bombas soltadas, las probabilidades de que sobrevivieran los civiles eran nulas. ¿Qué eran para nosotros? Enemigos. Cuando volviésemos a nuestro país, seríamos héroes. Y sin embargo, para los alemanes, éramos unos indeseables. Sin embargo, no éramos nada de aquello. Simplemente soldados. El amanecer que se desperezaba nos aportaba cierta dosis de sosiego. Los hombres tenían hambre. Pensaban en su siguiente almuerzo y se preguntaban si la chica que les esperaría aquella noche sabría consolarlos. Gary parecía absorto, con la mirada perdida en el horizonte. Aquel ataque sería el punto culminante de la película. Las imágenes serían de gran calidad. En la cabina hacía frío, pero por nuestras frentes caía sudor. Yo tenía la boca seca y me temblaban las rodillas. El avión seguía su ruta hacia el este. ¿Por qué no volvíamos? ¿Hacia qué desconocido destino nos dirigía Gary? De repente, un ametrallador gritó: «¡Enemigo a las 2!» Y los vi echarse sobre nosotros. El olor agrio de la cordita me indicó que nuestros artilleros ya habían empezado a disparar. El combate causó estragos y por los interfonos los gritos de los ametralladores traducían su intensidad. El avión parecía no estar bajo control. Gary parecía indiferente al peligro. ¿Seguía estando lúcido? Me deslicé dentro de la cabina, donde seguía agarrando la palanca, que amenazaba con arrancarse del suelo. Mi miedo se acrecentó. Tras un instante que nos pareció interminable, el copiloto se hizo con los mandos. Los desperfectos eran considerables. Hombres muertos, asientos destrozados en el avión, ametralladoras volando por todas partes. Las comunicaciones de a bordo se interrumpieron. El espectáculo se volvió irreal. El exceso de intensidad provocado por la tensión se transformó en alucinación. ¿Nos habíamos vuelto locos? A mi izquierda, dos aparatos se volatilizaron en una explosión naranja. Vi cuerpos volar por los aires. Aviones portadores de mala suerte. Era el Montana Yankee, el avión del que Gary se había ocupado como copiloto.
No vi a nadie. Ningún B-17 por detrás y nadie a los flancos. Estábamos solos. 1 hora y media después del inicio del ataque, me invadió una extraña sensación. Seguíamos con vida. Tony Vaccaro vería la respuesta a sus plegarias. Gary había retomado los mandos del aparato. Sonreía extrañamente. Mientras tanto, sobrevolábamos imposibles cumbres nevadas y el avión parecía dar vueltas sobre un mismo punto. Sol al este, sol al oeste. ¿Qué estaba pasando? ¿Un mal sueño? Teníamos el estómago revuelto por la violencia del combate. Se respiraba el miedo. En pocos segundos habíamos visto más de lo que mucha gente verá en toda su vida. Lo que escribía en los guiones de las películas era falso. Escribía sobre hombres que desconocían el miedo. Pero la realidad era totalmente distinta. Sudor, cuerpos. ¿Hacia qué desconocido destino nos dirigía Gary? De repente, un ametrallador gritó: «¡Enemigo a las 2!» Y los vi echarse sobre nosotros. El olor agrio de la cordita me indicó que nuestros artilleros ya habían empezado a disparar. «Enemigo a las 9. Enemigo a las 3. Después, los ametralladores indicaron enemigos procedentes de todos lados. Los cazas enemigos se abalanzaban sobre nosotros cual enjambre de abejas. Vaccaro entonó un cántico a voz en grito. Más para tapar el ruido infernal de las ametralladoras que por verdadera devoción. Invadido de temblores, otro gritó: «Voy a morir». El navegante también empezó a rezar. Se había equivocado de dirección y Gary había metido de lleno al escuadrón en la nube de cazas alemanes que nos perseguía. Entonces Doherty hizo sonar la carga. Atacaban por todas partes, corriendo riesgos innecesarios. Pero otros pilotos más experimentados nos atacaban tranquilamente de frente. Aviones de todos los colores atravesaban el cielo. El combate causó estragos y por los interfonos los gritos de los ametralladores traducían su intensidad. El avión parecía no estar bajo control. Gary parecía indiferente al peligro. ¿Seguía estando lúcido? Me deslicé dentro de la cabina, donde seguía agarrando la palanca, que amenazaba con arrancarse del suelo. Mi miedo se acrecentó. Tras un instante que nos pareció interminable, el copiloto se hizo con los mandos. Los desperfectos eran considerables. Hombres muertos, asientos destrozados en el avión, ametralladoras volando por todas partes. Las comunicaciones de a bordo se interrumpieron. El espectáculo se volvió irreal. El exceso de intensidad provocado por la tensión se transformó en alucinación. ¿Nos habíamos vuelto locos? A mi izquierda, dos aparatos se volatilizaron en una explosión naranja. Vi cuerpos volar por los aires. Aviones portadores de mala suerte. Era el Montana Yankee, el avión del que Gary se había ocupado como copiloto. Herminio. Decía que el mando sabía dónde estaban aquellos campos, y de hecho, otras unidades los habían fotografiado. Pero para los ataques aéreos no eran una prioridad. Sam no entendía aquella fría lógica. Bombardear las vías del tren habría evitado que los convoyes sacaran a los deportados hacia Polonia. Dick, el nuevo navegante, señaló hacia la vertical la existencia de uno de aquellos campos. Cruzamos las miradas y por primera vez en mi vida estuve tentado de desobedecer y haber ordenado soltar la carga de bombas.
El Liberty Lily continuaba su vuelo. Pero extrañamente, ningún disparo de las baterías antiaéreas enturbiaba la misión. Gary parecía tranquilo. Era el único. Todos calculaban mentalmente las probabilidades que tenían de salir de aquello. Las estadísticas eran desalentadoras. ¿Cuántos pilotos habían sobrevivido a 25 misiones? El aire se enrarecía. Nuestro corazón latía cada vez más fuerte. Estábamos tan nerviosos que con cada sacudida tendíamos a decir, es el final. Después de horas y horas rezando, las luces de una ciudad aparecieron en medio de la noche. ¿Sería Berlín? En Inglaterra el Estado Mayor había perdido nuestra posición y las llamadas apuradas del mando resonaban en el vacío. Gary no respondía. ¿Estaría la radio estropeada? Entonces llegó la orden de bombardear la ciudad. El bombardeo duró 90 segundos. Una eternidad. La espesa humareda que llegaba desde el suelo se mezclaba con la de los B-17 en peligro. Para hacernos aceptar lo que era moralmente inaceptable, nos aseguraron que habían evacuado a los civiles y que tan solo habíamos bombardeado fábricas de armamento vacías de personal. Y nos lo creímos. ¿Habíamos bombardeado Berlín? No lo sabíamos. La ciudad no era más que una tempestad.